Muy bien. Bueno, pues en este tema vamos a ver la memoria implícita. Fijaros que, siguiendo un poco el esquema que hemos visto con las memorias a largo plazo, hasta ahora hemos estado aquí, ¿sí? Siempre en la memoria declarativa hemos visto la episódica, semántica, autobiográfica, y ahora nos vamos a ir a otro tipo de memorias, ¿no?, llamadas procedimentales, y una de ellas es la memoria implícita, ¿sí? Pues vamos a ver qué es la memoria implícita, cómo la podemos evaluar, qué variables influyen en el rendimiento en pruebas de memoria implícita, las diferentes modalidades perceptivas en las cuales se puede estudiar la memoria implícita, si puede haber memoria implícita intermodal, ¿no?, si se puede estudiar un material bajo una modalidad perceptiva, por ejemplo visual, y se pueden hacer pruebas de memoria implícita a través de memorias verbales, por ejemplo. Si hay una relación entre el rendimiento de la memoria implícita y la atención y, bueno, pues alguna reflexión final sobre interpretaciones teóricas. Bueno, la principal característica de la memoria implícita es que actúa de una manera no voluntaria. Es decir, siempre cuando hablamos de tareas de memoria, normalmente nos solemos referir de una manera implícita, valga la redundancia, a tareas de memoria explícita. Cuando te dicen, bueno, te voy a contar esto y te lo tienes que aprender, ¿no? Y no cabe duda de que eso forma parte de uno de los procesos por los que aprendemos cosas en la vida y por los que memorizamos cosas en la vida, pero no es el único, porque también memorizamos cosas, memorizamos contenidos, memorizamos habilidades a través de procesos que son involuntarios, ¿no?, y de manera inconsciente, inintencional. Y esta es una memoria que veremos, algún dato está más preservada, es una memoria más resistente al deterioro, tanto en pacientes amnésicos como en personas mayores, y forma parte de la memoria no declarativa, de las memorias procedimentales. ¿Cómo se estudia? Pues a través de un procedimiento en el cual hay variaciones después, pero es un procedimiento único que se llama el priming de repetición. El priming de repetición significa, es un procedimiento en el cual tú puedes manejar durante un tiempo una información, acostumbrarte a manejar un tiempo información, sin la instrucción de tienes que acordarte de todo esto, y luego en la fase de prueba, por ejemplo, se ponen estímulos que pertenecen a la información manejada anteriormente o estímulos nuevos y se pide al sujeto que los reconozca, que los nombre. Y vemos si hay alguna diferencia en la velocidad, en el reconocimiento de los estímulos nuevos frente a los estímulos que se han manejado anteriormente. Bueno. Entonces, este modo de aprendizaje, ¿no?, responde a la pregunta de, ¿nosotros nos podemos beneficiar de la experiencia sin que nos demos cuenta? ¿No? ¿O la experiencia con un estímulo modifica el comportamiento posterior con dicho estímulo? ¿Vosotros qué diríais intuitivamente? ¿La experiencia con un estímulo, sea el que sea, modifica el comportamiento posterior con dicho estímulo? Pues claro, ¿no?, intuitivamente, ¿cómo no va a ser? Bueno, pues esa respuesta
una parte importante de esa respuesta es la memoria implícita. Entonces, decíamos que es esta memoria a largo plazo que no requiere de recuperación intencional. En ese sentido es lo contrario a la explícita. ¿Vale? Y se evalúa mediante pruebas indirectas o bien incidentales, ¿no? Donde las instrucciones no son instrucciones de recuperación explícita o no hay instrucciones de recuperación. Entonces, ¿cómo suelen ser los métodos? El método de estudio, pues simplemente exponer al sujeto a determinados estímulos con los que debe operar, pueden ser objetos, ¿no? Y después se expone al sujeto a estímulos nuevos, junto con los percibidos con anterioridad, y se valora la rapidez y la precisión del reconocimiento en función de lo que los estímulos sean antiguos o sean nuevos. ¿No? Imaginaros bueno, que es uno de los experimentos que se hace, ¿no? Puedes meter las manos dentro de una caja donde no ves y hay una serie de objetos, que pueden ser desde objetos inertes, tijeras, guantes, frutas, ¿no? Los puedes reconocer, ¿no? Pues simplemente te dicen tú toca, ¿no? Y luego en la fase de prueba se añaden otros objetos y te dicen, ahora vete nombrando todo lo que reconozcas. Y comparamos el tiempo que tardas en reconocer los objetos que has tenido la oportunidad de manejar anteriormente con los objetos que estás manejando por primera vez, ¿no? Y esto, si os fijáis, respondería, ¿no?, a esta pregunta de la experiencia con un estímulo modifica el comportamiento posterior con dicho estímulo. ¿La experiencia previa con esos objetos modifica el tiempo de reconocimiento? ¿Lo aminora o no lo aminora? ¿Sí? Claro. Y entonces este es el denominado el efecto priming, ¿no? Pues el efecto priming dice que la experiencia previa con un objeto, ¿no?, genera facilitación con ese objeto. Facilitación en el reconocimiento, por ejemplo. ¿Qué significa facilitación en el reconocimiento? Pues un menor tiempo de respuesta con ese objeto. Y este efecto priming sería un reflejo de la memoria implícita. Es decir, de que hay recuerdo, aunque no haya habido intención de recordar, porque no hemos dado la instrucción de tienes que acordarte de esto. Bueno, se pueden utilizar priming con métodos perceptivos, simplemente basándonos en la forma de los estímulos, pues manteniendo la vía perceptiva en la fase de estudio y en la fase de prueba, ¿no? Pues objetos circulares, cónicos, cuadrados, pero también podemos utilizarlo con conceptos, por ejemplo, basados en el análisis semántico, ¿no? Ya veis que estos son conceptos que semánticamente tienen un hilo conductor, doctora y enfermera, mesa y silla, los podemos poner unos en la fase de estudio y otros en la fase de prueba, ¿no? Y ver si hay algún tipo de facilitación en el reconocimiento. Y lo que se ha observado es que el priming es muy resistente al olvido. Por ejemplo, ¿os acordáis de la campana de Gauss? Es decir, de la curva de Ebbinghaus. ¿Ves esto? Tiene que ver con el priming, ¿no? La semejanza que hay entre Gauss y Ebbinghaus, ¿no? De la curva de olvido de Ebbinghaus, ¿no? En cuanto pasaba tiempo, había un importante porcentaje de olvido, ¿no? Sin embargo, el paso del tiempo al aumentar el intervalo de retención, pues se observa que el priming es más resistente al olvido, tanto con estímulos verbales como con estímulos visuales y táctiles.
decir, es mucho más resistente al olvido que la memoria explícita. Se ha observado también que hay una disociación en la capacidad de recuerdo en pacientes que presentan amnesia episódica, ¿no? Por ejemplo, amnesia anterógrada, retrógrada, donde hay olvido, la dificultad para recordar. Resulta que estos pacientes, imaginaros que a todos nos ponen esta serie de láminas, ¿no? Como veis, todas las láminas se corresponden con el dibujo de un avión. La primera lámina tiene un mayor grado de degradación, la segunda menos, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, hasta que en la octava ya está aquí el avión completo, ¿vale? Entonces, pacientes que tienen problemas con la memoria declarativa, sin embargo, conforme van teniendo más experiencia en la presentación de estas diapositivas, van reconociendo este avión, ¿no?, en láminas con un mayor grado de degradación. Luego esto nos dice que hay algún tipo de memoria ahí, ¿no? Aunque no les demos la instrucción de tienes que acordarte. Sin embargo, no pueden discriminar en pruebas explícitas, ¿no?, si un estímulo es un estímulo antiguo o nuevo, con instrucciones explícitas. Y también la memoria implícita es más resistente al paso de la edad que la explícita, ¿no?, mientras que la explícita va declinando con el paso de la edad. Lo vimos el otro día, ¿no?, que a partir de los 40 ya, pues la memoria explícita ya se te empiezan a olvidar los nombres, los sitios, ¿no? Sin embargo, la implícita es más resistente. Bueno, ¿cómo se evalúa la memoria implícita? Pues normalmente se utiliza un procedimiento de evaluación en el que hay dos fases. La fase de estudio, donde tienes la oportunidad de familiarizarte con un material, sea el que sea. Por ejemplo, pueden presentarte, imaginaros la palabra elefante o presentarte diversas palabras, ¿no?, en la fase de estudio. Y en la fase de prueba te presentarían solamente esta palabra, que sería una palabra incompleta, ¿no?, o de una manera así como segmentada, o simplemente presentando solamente la raíz de la palabra, ¿no? Y la instrucción sería: completa la palabra con lo primero que te venga, o completa esta palabra con la primera palabra que venga a la mente, ¿no? También podría ser con pruebas conceptuales, ¿no? Entonces, esto se puede hacer con material verbal y visual, identificando palabras, o con pruebas no verbales, por ejemplo, denominando fragmentos de dibujos, como el que veíamos antes del avión, ¿sí?, o con material auditivo, primero posibilitando que un sujeto pues escuche una serie de palabras y después poniendo esas mismas palabras a través de un canal auditivo, pero con algún tipo de ruido, con algún tipo de degradación, ¿no?, o viendo solamente una parte de la palabra a través de un canal auditivo o verbal. ¿Veis? ¿Imagináis cómo sería la presentación? ¿No? Vale. Porque realmente para entender esto es muy importante imaginarte el ejercicio, ¿eh? Si te imaginas el ejercicio y lo puedes visualizar, se entiende mucho mejor. Bueno, ¿qué variables influyen en la memoria implícita? Pues
Se ha valorado, por ejemplo, el cambio del tipo de material en la fase de presentación y en la fase de prueba. Por ejemplo, en la memoria explícita hay una superioridad en la presentación del dibujo para recordar en comparación con presentar palabras, ¿no? Con instrucciones explícitas. Te voy a presentar esto, luego me tienes que decir todos los que te acuerdes. El asunto es que las hipótesis es que para explicar estos resultados es que el dibujo está utilizando un código visual y también un código verbal, mientras que la palabra principalmente solo utiliza un código verbal. Es decir, si os ponen un dibujo de una manzana, que es la manzana y representas visualmente el concepto, pero hay algo que casi de manera refleja está diciendo dentro de tu mente, esto es una manzana y lo estás diciendo verbalmente, ¿no? Sin embargo, en los códigos verbales parece que esta representación visual no es tan automática, ¿no? De tal manera que entonces hay una superioridad para el recuerdo de dibujos frente a palabras. Sin embargo, con pruebas implícitas de priming, esta superioridad del dibujo desaparece. De alguna manera estos resultados se igualan. Y la presentación de dibujos mejora el rendimiento en la fase de prueba con dibujos. Y la presentación de palabras mejora el rendimiento, pero solamente con presentaciones de palabras. No existe esta superioridad de un sistema sobre el otro. También se ha observado priming para las pseudopalabras. Es decir, para palabras que digamos, físicamente pueden parecer palabras, pero que luego no significan nada, ¿no? Tolema, ¿vale? Puede ser tú lo lees, pero tolema, si estoy en lo cierto, no significa nada, ¿no? O conocéis algo que sea, vale. Bueno, pues las primeras hipótesis para este priming de estas pseudopalabras decían que este priming en general se producía porque estaba activando representaciones similares que podíamos tener en la memoria a largo plazo, ¿no? Pues que igual tolema podía parecerse a tolerar, ¿no? Y que entonces tolema activaba tolerar porque estaba presente en la memoria a largo plazo, ¿no? Se producía por una activación de estas presentaciones preexistentes. Pero posteriormente se ha observado que este priming también ocurre para estímulos que son experimentados por primera vez, ¿no? Para los cuales no hay presentaciones preexistentes. Por ejemplo, por serie palabras más extrañas o dibujos de objetos con los cuales las personas no tengan una familiaridad previa, no hayan sido presentados previamente. Otra variable que influye en el rendimiento en pruebas de memoria implícita son los rasgos físicos de los estímulos. Imaginaros nuevamente que el cambio se da en la presentación, en la fase de estudio y en la fase de prueba. Imaginaros, pueden ser pues cambios en la tipografía de las letras. En la fase de estudio te presentan la letra con una presentación con letra, los que manejéis un poquito de Word, Arial. Y luego en la fase de prueba es con la presentación en Comic Sans, ¿no? Podemos hacer esos cambios. Bueno, pues esta tipografía, que sería cambiar físicamente el rasgo, se ha observado que afecta al priming. El priming es menor cuando se hace este cambio en la tipografía que cuando se mantiene la misma tipografía en la fase de estudio y en la fase de prueba. También cuando otros cambios en las características físicas de los estímulos, cuando por ejemplo, imaginaos en la fase de estudio ponemos un piano, que puede ser un piano de cola,
¿no? Y en la fase de prueba ponemos un piano de pared. Ambos son pianos, pero físicamente tienen diferencias entre ellos. Eso también se ha observado que disminuye el priming, este efecto de facilitación. Sin embargo, pues otros estudios han observado, fijaros que, por ejemplo, aspectos como el cambio de tamaño no influye para el priming perceptivo en objetos posibles. Los objetos posibles son objetos que existen. Hay otros objetos que, como estos dibujos así tridimensionales que dices, pero no, si aquí no, ¿habéis visto alguna vez? Estos dibujos que dices, no puedo, es un objeto imposible, ¿no? Hay algún ejemplo ahí en el libro, ¿no? Bueno. El cambio de orientación, si ponemos el piano orientado en una dirección o orientado en la otra, el cambio de orientación derecha-izquierda no influye en el priming y sin embargo sí influye en pruebas de memoria explícita. Así que vamos viendo algunos aspectos que diferencian ambos tipos de memoria, ambos sistemas de memoria. Y también las instrucciones durante la fase de estudio. Este es un aspecto crítico para diferenciar si la tarea que vamos a proponer es una tarea implícita o explícita. En la fase de estudio, con pruebas de memoria explícita, le dices al sujeto, oye, tienes que mirarte esto bien porque luego te lo voy a preguntar, ¿no? Como habéis hecho en vuestros ejercicios, ¿no? Sin embargo, en las pruebas de memoria implícita, tú simplemente le dices, léete estas palabras y luego cambias de tarea. No das ninguna instrucción. Entonces, las instrucciones claramente influyen en las pruebas de memoria explícita y son menos influyentes en las tareas implícitas. Bien, en las pruebas de memoria implícita la modalidad más estudiada ha sido la modalidad visual. Sin embargo, también hay pruebas, hay estudios con priming en material auditivo y material áptico. El áptico es a través del tacto. Fijaros, por ejemplo, en este estudio de Ballesteros, utilizaron objetos tridimensionales naturales y artificiales, ¿no? Por ejemplo, podrían ser unas tijeras, unos guantes, unas frutas. Y aquí podéis ver los resultados. Por una parte, la gráfica de reconocimiento sin guantes y con guantes. Cuanto más cortita, ¿no? Cuanto menor es la barra, esto quiere decir que el reconocimiento tarda menos tiempo. ¿Vale? ¿Cuál de todos los reconocimientos es más rápido? Sin guantes, para estímulos artificiales. ¿Y cuál es? ¿Y qué más? Claro, porque aquí compara, ¿no? Podemos tener una gráfica de representación de cuánto tiempo tardas en reconocer objetos en función de que los hayas estudiado antes o no los hayas estudiado, ¿no? Es decir, que tengas experiencia previa, si son estudiados, o son nuevos para ti, no los has estudiado. En todas las gráficas, ¿cuál es el reconocimiento más rápido? El reconocimiento es más rápido para objetos estudiados o para no estudiados. Para estudiados, es decir, si te dan la oportunidad, imaginaros haciendo este ejercicio. Si te dan 5 minutos, te ponen una caja donde tú puedes meter las manos y te dicen tú simplemente salsea con lo que hay. Y dices, sí, hay un plátano, ¿no? Sí, hay unas tijeras, ¿no? Hay un sacapuntas. ¿Vale? Y luego te los vuelven a poner.
rápidamente, ¿no? Pues lo reconoces mucho más rápidamente. Y aquí tenemos esta diferencia, ¿no?, en la velocidad de reconocimiento para material estudiado frente a material no estudiado, ¿no?, que tardas más tiempo en reconocer. Y bueno, pues cuando esta tarea se dificulta con la presencia de guantes, pues el tiempo también aumenta razonablemente, ¿no? Entonces esto confirmaría la existencia de este priming áptico, ¿no?, a través con pruebas táctiles. Los objetos estudiados se identifican antes que los no estudiados. Y esta información sería dependiente de la información fenestésica, ¿no? O sea, lo fenestésico tiene que ver con lo que nosotros, con el movimiento del cuerpo, con el movimiento de las manos, de los brazos, con esta información fenestésica que está aportada por las manos en movimiento. Bien. Bueno, este apartado se interesa por si existe la memoria implícita intermodal. Esto quiere decir, en la fase de estudio presentado a través de una modalidad sensorial y en la fase de prueba a través de otra, ¿no? Es decir, nos pueden presentar, imaginaros, en la fase de estudio el objeto manzana, ¿no?, a través de decirnos verbalmente la palabra manzana en la fase de estudio y ver la foto de una manzana en la fase de prueba. ¿Sí? ¿Lo situáis? Vale. Entonces, presentamos un material en una modalidad, por ejemplo la auditiva, y en la fase de prueba utilizaríamos otra modalidad. ¿Vale? Bueno, pues esto se ha observado que cuando se comparan auditiva y visual, esto reduce el priming en comparación con el uso de la misma modalidad en las dos fases, ¿vale? Pero esto pasa con la auditiva y con la visual, ¿no?, porque ambas claves perceptivas pues no presentarían un solapamiento tan claro como, por ejemplo, visión y tacto. Porque cuando tú metes las manos en la caja, ¿no?, y reconoces las tijeras, ¿qué diréis que hace la mente inmediatamente? Imaginas las tijeras, ¿no? Parece que existe como un automatismo mental hacia reconocer visualmente lo que estás experimentando a través del tacto, ¿no? Porque parece que la estructura del objeto es estable, ¿no?, tanto en la visión como en el tacto. Es como si con el tacto estuviéramos construyendo un mapa visual del objeto, ¿no? Y esto facilitaría un mayor solapamiento intermodal y de hecho se ha encontrado un mayor priming intermodal visión-tacto y tacto-visión, ¿no?, visión en la fase de estudio y tacto en la fase de prueba, o tacto en la fase de estudio y visión en la fase de prueba, que sería comparable en su magnitud al de la visión-visión y tacto-tacto. Visión en la fase de estudio, visión en la fase de prueba, o tacto en la fase de estudio y tacto en la fase de prueba. ¿Me seguís bien? Vale. Bueno, entonces, esto de que la memoria implícita sea una memoria involuntaria, inintencional, ¿quiere decir que tampoco requiere atención? Bueno, pues esta es la pregunta que se han planteado algunos, ¿no? Por ejemplo, Parkin y Russo observaron que el rendimiento en pruebas de memoria implícita era similar en condiciones de tarea única o de atención dividida, cuando les estamos planteando a los objetos que hagan dos tareas de manera alternativa o simultánea. ¿Vale?
Y sin embargo, cuando ponemos una tarea con una condición explícita, trabajar en un paradigma de doble tarea o de atención dividida sí que afecta al recuerdo, ¿no? Entonces, estos hallazgos planteaban la hipótesis de que el priming perceptivo era independiente de la atención, es decir, no requería de atención, ya que el rendimiento era muy similar cuando estábamos trabajando en una tarea y en tareas de atención dividida, ¿no? Pero ha habido otros estudios que han planteado que la memoria implícita sí que era dependiente de la atención. Por ejemplo, los trabajos del equipo de Ballesteros señalan que la atención consciente sí que influye, porque cuando hay estímulos que son atendidos en la fase de codificación, esto... ¿hay ruido por ahí? Vale. La atención sí que influye porque los estímulos que son atendidos en la fase de codificación se reconocen con un menor nivel de compleción que los no atendidos. Acordaros de los niveles de compleción, ¿vale? Lo tendríamos aquí. Es decir, yo te puedo decir, podemos decir, mira, fíjate en el dibujo que viene coloreado en verde, ¿vale? Y luego podemos poner, imaginaros series de dibujos en verde, que puede ser una flor o lo que sea, siempre con otro dibujo con un fondo azul, ¿vale? Y luego nosotros focalizamos las instrucciones, fíjate en el verde, y luego ponemos figuras degradadas. Lo que dicen estos trabajos es que las figuras degradadas se reconocen mejor si son verdes que si son azules. ¿Por qué? Claro, porque hay atención intencional hacia el verde, ¿no? En principio, lo que nos dice la lógica es que quizá no tuviéramos que encontrar ningún reconocimiento de figura hacia el azul si ha sido no atendido, ¿no? Lo que nos dice el priming es que hay algún tipo de reconocimiento hacia el azul también, pero que el reconocimiento es mucho mayor, con un mayor nivel de degradación hacia la figura verde, ¿vale? Ya veis, por ejemplo, aquí, ¿no? Una puntuación mayor, una barra más chiquitita, ¿no? Una puntuación más baja indica que el objeto se reconoce con menor información y con un mayor nivel de degradación, ¿no? Y el reconocimiento es con menos información para el material atendido versus para el material no atendido y, por supuesto, es mucho mayor que para el material no estudiado, si ni siquiera te lo han presentado anteriormente, ¿no? ¿Vale? Dice que hay una diferencia en ambos conjuntos de columnas. ¿Esto se entiende bien? Entonces, respecto a la relación entre la atención y la memoria implícita, se ha planteado que la atención selectiva, claro, mejora ambos tipos de memoria, la implícita y la explícita, y que no hay, para estímulos no atendidos, no hay memoria explícita, y sin embargo sí hay algo de memoria implícita para estímulos no atendidos, aunque sea menor, y existe memoria implícita para estímulos atendidos, claro que sí. Y la memoria implícita para los estímulos no atendidos es mucho menor, ¿no? O puede que no exista. También la memoria implícita para estímulos no atendidos, imaginaos, aquí estaremos diciendo memoria implícita para el estímulo que va dibujado en azul, hemos dicho antes. ¿Vale? La memoria implícita para los estímulos no atendidos decae más rápido que para los atendidos. Y el priming, ¿no?
el efecto este de facilitación en el reconocimiento para los estímulos atendidos se mantiene al mes, mientras que la explícita disminuye. Esta es más resistente al paso del tiempo. ¿Os acordáis que decíamos antes? ¿Vale? Y por ejemplo, niños que tienen un mayor grado de inatención, ¿no?, necesitan más información para reconocer dibujos, es decir, necesitan que los dibujos estén menos fragmentados. Luego esto sí que nos dice que hay algún tipo de relación entre la atención y la memoria implícita. Es decir, la memoria implícita no es absolutamente automática, requiere de algo de atención durante la codificación, aunque menos que la explícita, ¿no? Parece razonable. Bueno, ¿qué interpretaciones se han dado a estos hallazgos? Pues que el procesamiento semántico mejora la memoria explícita porque nos interesamos por el significado, por su función, ¿no? De alguna manera conlleva un mayor nivel de profundidad en el procesamiento y sin embargo no afecta al priming. Y los cambios físicos afectan más a la memoria implícita que a la explícita. Fijaros, esto ya nos lleva a ligar, ¿no?, la codificación física con la memoria implícita, la codificación semántica con la memoria explícita. Entonces, esto lleva a proponer la existencia de dos sistemas de memoria diferentes. Un sistema de memoria que sería episódico, ¿no? Acordaros de la primera, a ver si acierto, ¿no? Un sistema episódico, ¿no?, estaría por aquí, y otro sistema implícito. Un sistema episódico basado en representaciones mentales que están sustentadas en el significado, en la función y en las características de los estímulos, ¿no? ¿Para qué sirve? ¿Dónde conocí yo esto? ¿No? ¿Dónde lo aprendí? ¿Con quién estaba? Y otro sistema de conocimiento que sería presemántico, ¿no?, mucho más centrado en aspectos físicos, ¿no?, que representa simplemente la estructura de los estímulos. Si algo es grande, pequeño, ¿no? Y más o menos esto nos haría referencia a un sistema de memoria explícita y a otro sistema de memoria implícita. Si está arriba o abajo. Entonces, esto nos acerca, ¿os acordáis cuando hablábamos de la teoría de la diferente profundidad en el procesamiento? ¿No? Había, ¿no?, la diferencia en la profundidad del procesamiento, donde habría un procesamiento mucho más profundo que permitiría el trabajo con las pruebas de memoria explícita y que está activando mecanismos de arriba a abajo, guiados por una intención, por una comprensión, ¿no?, o un sistema de procesamiento más superficial, ¿no?, que sería más propio de la memoria implícita, que estaría guiado simplemente por las características físicas de los estímulos. Aquí haríamos un procesamiento mucho más superficial, ¿no?, como cuando te quedas simplemente con una escena, si aquello era grande o pequeño, o estaba arriba o abajo, ¿no? Pero puede haber procesamiento mucho más elaborado, semántico, que se interesa por el significado, ¿no?, donde utilizas la comparación del material nuevo con lo que tú ya tienes en los almacenes de memoria, en tus almacenes de memoria a largo plazo, etcétera, ¿no? ¿Sí? Entonces aquí esta visión es una visión que asemeja memoria implícita y explícita a procesamiento superficial o a procesamiento más profundo, ¿vale? Y la crítica que se le ha hecho a esta visión es que este enfoque, ¿no?,
aunque puede tener, digamos, como su punto de verdad, no puede explicar esta disociación tan clara que se da en pacientes que tienen afectados los sistemas de reconocimiento de memoria explícita, pacientes con amnesias, ¿no? Y que sin embargo tienen claramente preservado el reconocimiento de las memorias procedimentales o implícitas, ¿no? Porque nos hablaría claramente de dos sistemas de memoria que son diferentes. Sin embargo, la visión de los sistemas de la profundidad del procesamiento hablaría de un solo sistema que trabaja con la información de dos maneras diferentes, o con más profundidad o de una manera más superficial. ¿Me explico? Bueno, pues básicamente estos son los contenidos principales del tema.